Hola, yo soy Lucas y la verdad es que no estamos conscientes de lo rápido que se desarrolló el ser humano en muy poco tiempo estas últimas décadas. Quiero decir, desde los años 40 empezó a existir las computadoras, pero mayoritariamente eran armatoste gigantescos que ocupaban una pieza entera y que su capacidad de procesamiento y de memoria era súper pequeña. Pero en 1965 surge la ley de Moore, que dice que la capacidad de procesamiento de una computadora aumenta, se duplica, cada 2 años. Esto significó que nosotros pudimos pasar en los años 60 de computadoras enormes en apenas 20 años hasta los años 80, donde surgieron computadoras como las Macintosh y de otro tipo que podían entrar fácilmente en tu escritorio. Y en los años 2000 empezamos a tener los iPhone que podían entrar en tu bolsillo sin ningún problema y con una capacidad de procesamiento mucho mayor que las computadoras de los años 60, a pesar de que eran mucho más grandes. Con este avance tan rápido empezaron a surgir predicciones, como de que, por ejemplo, iban a haber oficinas sin papel, porque todos íbamos a empezar a utilizar computadoras y no iba a haber necesidad de imprimir más papel. Y sin embargo, sigue habiendo libros físicos, sigue habiendo impresoras. Y a pesar de estar en pleno desarrollo, en plena revolución tecnológica, el papel es más abundante que nunca. En el colegio, en la oficina, a cagar hay papeles por todos lados. ¿Cómo es que una predicción como esta de las oficinas sin papel, que en un inicio parecería muy lógica, falló de tal manera? La verdad es que hay una respuesta a esta pregunta, que es el principio del hombre de las cavernas, el cual lo plantea Michio Kaku en su libro Física del futuro, y dice lo siguiente. Se entiende que al ver fósiles de decenas o hasta cientos de miles de años de antigüedad de la especie humana, en esencia no cambiamos Nada, pero nada de nada. muchos de los impulsos, sueños, comportamientos y aspiraciones de antaño siguen ahí. Nuestra biología es demasiado compleja como para hacer cambios tan grandes, tantas características que cambian en un periodo de tiempo tan pequeño para lo que es la evolución. Y este principio lo que dice es que frente a un conflicto que se plantea en elegir entre una nueva tecnología o nuestros impulsos y comportamientos que llevamos haciendo desde hace miles y miles de años, los segundos siempre van a ganar por goleada. Pero creo que lo que digo se puede explicar mejor con ejemplos, así que allá vamos. Para los humanos antiguos era útil comprobar si las hazañas que contaban nuestros compañeros eran ciertas o no. No te servía nomás escuchar que tu amigo Tiberio cazó un jabalí con sus propias manos. El tipo podía estar mintiendo. Así que era lógico decirle a Tiberio, che, loco, muy linda tu historia, pero ¿dónde está el jabalí? Eso se extrapola ahora al pedir trabajos impresos en papel, aunque a veces sea más práctico inclusive tener una copia en digital nomás. Nosotros queremos comprobar el jabalí, por decirlo de una manera. Ok, eso explica lo de por qué no hay oficinas sin papel en la actualidad, sino que todo lo contrario, hay muchísimo papel por todos lados. Pero también explica otras cuestiones de nuestro comportamiento y la razón por la que un montón de predicciones del futuro estaban muy equivocadas. Por ejemplo, otra idea era que el desarrollo del teléfono celular y la tele iban a llevar a que las ciudades estén vacías, debido a que la gente usaría computadoras para trabajar desde casa, reunirse con los amigos, incluso hacer tours por ciudades exóticas durante las vacaciones, pero todo de manera digital. Y es cierto, de cierta manera, existen los freelancers y hay un montón de gente que prefiere quedarse en casa y usar aparatos electrónicos para comunicarse con la gente en lugar de verse cara a cara. Pero las ciudades ni en pedo están vacías. Quiero decir, váyanse a Asunción un viernes a las 5 de la tarde y díganme que no hay nadie en la calle. Más encima, sigue habiendo entrevistas cara a cara. Nos reunimos para salir y charlar con los amigos en persona, aunque con la existencia de los medios digitales no sea necesario. Esto es debido a la confianza que nos genera el hablar directamente con alguien más. Uno es capaz de identificar el lenguaje corporal mucho mejor en persona que a través de Skype. Las señales de nervios, de incomodidad, de afecto. Sé que esto lo habrán escuchado muchas veces, pero la parte más importante de la comunicación humana es el lenguaje no hablado. Las expresiones, cómo modulamos lo que decimos, qué imagen proyectamos sin decir ninguna palabra.
Todas estas cosas son la razón por la que no importa qué tan avanzados estén los servicios para escuchar música, dígase Spotify, Deezer, iTunes, etc., los conciertos en vivo no van a morir. No importa qué tanto desarrollemos la realidad virtual, un partido de fútbol será más interesante visto desde el estadio, o un sitio turístico más emocionante visitado en persona. El teatro y el cine no morirán por la llegada de Netflix. Prueba de eso es que en el auge de las plataformas digitales salió Avengers Endgame, que es la película más taquillera de la historia. Sin embargo, sí hay una nueva arista que agregar a lo planteado. Si bien las tecnologías nuevas no matarán a las viejas, es probable que se mezclen con ellas. Para el ser humano, el elegir entre el high-tech, que sería la tecnología avanzada, y el high-touch, que es el contacto real, el contacto cara a cara, nosotros elegiremos ambas, pero siempre vamos a preferir la segunda antes que la primera. No nos molestaría ver la final de la Champions desde la tele, pero si nos dan a elegir entre eso e ir a ver el partido desde el estadio, elegiríamos sin duda ir al estadio. Y una cosa más sobre este tema. Si nosotros queremos saber qué impacto va a tener una tecnología nueva en nuestra sociedad, tenemos que mirar cómo nosotros nos comportábamos hace cientos de miles de años y pensar que todas esas características, con sus virtudes y defectos, se van a potenciar. Con la llegada del internet, se potenció el gusto por el aprendizaje. Nacieron un montón de divulgadores en internet, gente que te enseña online, como son los casos de Brilliant, Skillshare y Khan Academy. Así como surgieron un montón de artistas, músicos, cineastas independientes, bailarines, fotógrafos, pintores, todos ellos a través de foros y de sitios web como 4chan, YouTube, Instagram y demás. Pero también crecieron muchísimo los sitios de chismes, revistas de farándula, cotilleo, hablar al pedo de las vidas que no son las de uno. Y todo esto es y fue parte de nuestra cultura, el ocio. Cuando no estábamos cazando, hacíamos música, bailábamos, inventábamos juegos, historias y deportes. No solamente con el fin de unirnos como comunidad, sino también de mostrar al sexo opuesto lo aptos que éramos. Bailábamos para que el otro viese nuestra habilidad de coordinación, nuestro buen cuerpo, nuestra agilidad, y en ese proceso nuestro cerebro se entrenaba. Por hacer actividades que en un inicio parecerían inútiles, nos volvíamos más inteligentes, más capaces, desarrollábamos nuestra imaginación y nuestra capacidad de resolver problemas. Y también hablábamos a espaldas de los demás. El rumorear, el cotillear, el hacer chisme, son cosas que hacían las personas desde hace miles de años y conductas que se mantuvieron hasta hoy en día. Si la historia humana, desde el inicio del Homo sapiens hasta ahora, fuera una línea de 1 metro de longitud, nuestra historia desde los sumerios hasta la actualidad mediría apenas 2,5 centímetros. Y desde la creación del internet en los 60 mediría apenas 0,25 milímetros. Tenemos internet desde ayer apenas. No estamos acostumbrados a tener estas herramientas en nuestras manos y no deberíamos estarlo durante mucho tiempo. Los problemas congénitos que cargamos a nuestras espaldas desde siempre van a seguir ahí irremediablemente. Pero hay una solución a eso: ingeniería genética. A la naturaleza le tomó miles de millones de años descifrar cómo hacer vida y que ésta se mantenga por un largo periodo de tiempo. Pero nosotros podríamos descubrir cómo alterar su engranaje en unas cuantas décadas. Podríamos ser capaces de alterar nuestros cuerpos para darles todas las ventajas del desarrollo evolutivo sin tener que pasar por el arduo y lento proceso de la selección natural. En lugar de ser cyborgs y tener que unir nuestros cuerpos con las máquinas para cubrir todos los defectos genéticos que vamos a ir acumulando con el paso de las generaciones, podríamos convertirnos en superhombres, más inteligentes, más lindos y con una vida más longeva. Pero, ¿por qué no podemos simplemente dejar de acumular estos defectos genéticos y dejar de que mueran de forma natural? Bueno, lo cierto es que podríamos, pero si hacemos como dicta la selección natural, que los genes menos aptos no sobreviven, quiere decir que tendríamos que dejar morir a muchísimas personas simplemente porque sus genes fueron menos afortunados que el de otra gente. Es parte de la naturaleza humana el defender a los más necesitados. Por más de que pensemos en la gente de las cavernas como no más que simios,
que despreciarían a cualquier persona que acarree dolencias y enfermedades. Lo cierto es que hay muchos casos de tribus que cuidaron a personas con problemas motrices y mentales, y hasta consiguieron que algunos lleguen a la adultez. En el norte de Italia se registraron casos de encontrar restos de personas que sufrían de enanismo de más de 12.000 años de antigüedad. A pesar de que estábamos hablando de una sociedad de cazadores-recolectores, donde un individuo así, que apenas medía 90 centímetros, no hubiera podido sobrevivir ni en pedo y habría necesitado de mucha ayuda, más encima considerar lo jodido que debe ser sobrevivir en una zona montañosa como el norte italiano cerca de los Alpes, este tipo consiguió alcanzar los 17 años de edad, nada mal para el estándar de esos tiempos. Ya se encontraron otros cuerpos antiguos, de gente que había perdido brazos y piernas por heridas, y murieron años después de recibirlas, obviamente porque recibieron ayuda de su tribu. Pero este amigo en Italia es diferente. No estamos hablando de una persona sana, que tuvo tiempo de armar lazos con su comunidad y luego cayó en desgracia, sino de alguien que ya nació con dificultades, no tuvo tiempo de formar amistades o lazos afectivos con la gente de su comunidad, pero aún así fue cuidado y apoyado por ella. El problema indirecto que acarrea esta solidaridad es que esos genes que nos hacen padecer tantos problemas se acumulan, ya que la gente que los tiene sobrevive y tiene hijos que perpetúan esta clase de genes defectuosos. Y obviamente, hacer un exterminio sería una aberración, pero estos defectos son una cagada y vamos a ir acarreando más y más con el paso del tiempo. ¿Por qué no usar los conocimientos adquiridos en genética para quitar ya estos genes nocivos de manera artificial sin tener que dejar morir a nadie? La verdad es una cuestión difícil todo el tema de ingeniería genética y seguramente en el futuro nos vamos a encontrar con muchos más obstáculos, muchos problemas morales, muchas dificultades, pero también con nuevas tecnologías que van a facilitar nuestro nivel de vida. La verdad es que respecto a este tema tan complejo solamente podemos conjeturar. Por ahora, eso es todo lo que yo tengo para decir. Muchas gracias por ver el video.